Qué bueno que hoy vinimos a la iglesia. Es uno de los tantos mandamientos que tiene la Biblia, de las costumbres sanas, es congregarnos. Congregarnos porque cuando nos congregamos somos iglesia. La palabra del Señor nos enseña que cuando hay dos o más, ustedes saben el versículo, ¿verdad? Ahí está el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Me bendijo el comentario que hizo mi hermano. Antes de empezar, quisiera mencionarlo porque no lo puedo dejar de pasar por desapercibido. En la mayoría de las iglesias, por lo menos en este país, que son las que conozco, los niños son las personas que no pueden interrumpir el servicio, los niños son las personas que estorban y por tanto los pastores se inventaron algo que se llama escuela dominical y los mandan allá porque los adultos ocupan escuchar el servicio. Créame que eso pasa en la mayoría de las iglesias. Gracias al Señor en esta no. Yo creo que este libro, yo antes cuando empezaba a darle clases a los niños, empezaba a buscar versículos y es cierto, hay temas como el Apocalipsis, hay temas que son un poco, digamos, como más espesos, que no son para enseñarlos a los niños de 3 añitos. Pero este libro no fue hecho solo para los adultos. Este libro, Dios, en su infinita misericordia, lo hizo para que todos nosotros, los de Juan capítulo 1, lo podamos comprender. De manera que a todos los que tienen alguna relación con niños, abuelos, tíos, al final vamos a hacer una oración especial porque eso es importante para el Señor, como iglesia. Nada más un paréntesis. Gloria al Señor. Oremos. Es importante ponernos en manos del Espíritu Santo en este momento y en cualquier otro, porque lo que vamos a escuchar no es a don Adrúbal mencionar algunos versículos bíblicos, sino que es algo mucho más serio. Vamos a escuchar la palabra del Señor y eso es único. Señor, gracias te damos por la oportunidad de congregarnos este domingo de julio. Gracias por el privilegio de estar acá, Señor, y poder escuchar de ti, escuchar tu palabra para poder crecer. Permítenos disminuir, como dice tu palabra, menguar, para que tú puedas crecer en cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, como iglesia oramos. Amén. Gloria al Señor. Escuchando algunos pasajes y algunas prédicas recientes de este tema tan sabroso de que desde octubre, ese fe que venimos escuchando de Santiago, nació ese tema, hablar un poquito sobre la iglesia. Antes quisiera hacer una pequeña introducción. Como todos sabemos, desde el puro principio Dios tenía un plan. Estamos hablando cuando estábamos en el Edén, hablando del Edén. Dios tenía un solo plan. Y nosotros al inicio, hablo de Adán y Eva, teniendo de todo, viviendo a nuestras anchas, sacamos la naturaleza que tenemos en nosotros mismos, nuestro egoísmo, y escogimos comer o tomar lo que claramente Dios había dicho que no se podía hacer. De manera que, como ya lo hemos aprendido acá, nuestra naturaleza no es buena, nuestra naturaleza es mala. ¿Cuántos dicen amén? Eso dice la Biblia. Lo que pasa es que muchos, y yo me voy a incluir primero, creemos, como muchas veces lo ha dicho Fede, creemos que somos buenos. Y lo más interesante es que atendemos los servicios, ya sea presencial o virtualmente, pero vivimos como nosotros queremos.
Cuando yo empecé a redactar esto, lo redacté pensando en mí, tal vez no pensando en alguno de ustedes. Por eso tal vez no me voy a dar a entender muy bien, pero creo que es para todo el mundo. Reitero, y lo más interesante es que atendemos los servicios presenciales o virtualmente, pero vivimos como nosotros queremos y no como la iglesia que Dios planeó que fuese. Eso mismo pasó en el Edén. Porque muchas veces, y no como la iglesia de Dios planeó que fuese, igual porque en muchas de nuestras decisiones de vida Dios no está ahí. Dios no es parte de la ecuación, Dios no es parte de nuestras decisiones, en muchas que tomamos. Dios no está presente, yo no lo necesito, yo me la juego, yo puedo. Y esto no lo digo yo, lo dicen los números dentro de la iglesia y los números fuera de la iglesia. Cada día, cada vez hay más situaciones complejas dentro de la familia que se manifiestan y van en aumento. Cada día tenemos más divorcios, cada día hay más violencia doméstica en la iglesia y fuera de la iglesia. Cada día hay más maltrato infantil y ahí podría seguir mencionando. El ser humano queriendo vivir sin Dios en la ecuación. Y eso todos sabemos que no se puede. La mayoría de los jóvenes hoy en día, el cuento es primero probemos y si sirve, pues tal vez nos casamos. La mayoría no se casan. Hoy más las personas que se rejunten, más otra vez. Y aquí podría seguir, pero vamos al tema que nos embarga hoy, que es está en las pantallas, que se refiere a la iglesia. Volviendo al plan de Dios, al único plan de Dios que mencioné al empezar la conversación, nuestra naturaleza salió a flote en los tiempos del Edén. Todos conocemos la historia. Luego vino Jesús con un propósito, nos dejó su Espíritu Santo y Él se fue a morar a la diestra del Padre. Todos lo hemos escuchado, todos lo sabemos. Y dentro de su reino estableció algo que llamamos la iglesia. Y ese es el tema de hoy. La iglesia con una misión única desde la óptica de Dios, no desde la óptica nuestra, porque desde la óptica nuestra le hemos cambiado totalmente el propósito a la iglesia. Totalmente le hemos cambiado la misión de la iglesia. O sea, hoy la iglesia es otra cosa. No fue lo que Dios planeó en muchos casos. Esto lo hemos echado a perder como seres humanos. Y lo que originalmente la iglesia está orientada a realizar, hoy lamentablemente es otra cosa. Muy, muy diferente, al igual que pasó en el Edén, por causa de nuestra naturaleza. Si el Señor viniera hoy, permítame hacer una opinión personal, creo que si el Señor viniera hoy, aquella escena de botar las mesas dentro del templo sería poco. Los fariseos de aquella época tal vez serían llamados hoy santos en comparación a nuestros días, pero dejemos el tema ahí. Vamos a la palabra. Gloria al Señor. El punto número 1, les voy a mencionar 7 puntos que principalmente el libro de los Hechos menciona sobre la iglesia. Nada de lo que voy a decir acá está apartado de la palabra, todo está principalmente de la versión de la revisión Valera 95. En el punto número 1
Como ustedes pueden ir viendo los versículos acá en la pantalla, Mateo capítulo 16 y versículo 18, el Señor afirma lo siguiente. Podemos leer que el Señor dice, yo tengo una iglesia. Él la llama mi iglesia. Yo soy el dueño y dice el Señor que las puertas del Hades no la dominarán, no prevalecerán sobre ella. Lo que indica que hay iglesias que no son del Señor. ¿Y por qué lo afirmo? Bueno, encienda el televisor, encienda la radio y escuche y compare contra la palabra. Los políticos dirían nos están vendiendo humo, pero la Biblia lo califica correctamente. Lo que escuchamos en muchas emisoras de radio, lo que escuchamos hoy en día en muchas iglesias, lamentablemente, lo que escuchamos en muchas emisoras de televisión son fábulas. La Biblia lo dice. Y a través de todo este diálogo cortito que vamos a tener hoy, la idea no es cuestionar si esta iglesia u otra es la iglesia del Señor. Ese no es el punto. Repito, la idea no es cuestionar si somos o no somos. La idea es que reflexionemos acerca de lo que la Biblia dice que la iglesia debería ser. Es claro que el Señor tiene una iglesia y el libro de los Hechos, en el libro de los Hechos, en Mateo 16, 18, dice mi iglesia. Una pregunta que surgiría para pasar al siguiente punto es, ¿por qué si el Señor dice que Él tiene una iglesia, hay tantas denominaciones? Trabajando en Alajuela hace, no sé, más de una década, por cierto, ahí fue donde conocí a Federico. Un día un trámite que llegó a hacer al banco, a Citibank. Yo era el ejecutivo de planta del banco y Federico, así como Federico llegó, nos llegaban los pastores recoletos, nos llegaban mucha gente que quería abrir cuentas en el banco. Y yo no me podía quedar callado porque yo estaba en ese proceso de aprender sobre otras cosas. Y una vez me acuerdo que le pregunté a manera de anécdota a esta gente, le digo, ¿y por qué ustedes están haciendo una asociación religiosa diferente a la que queda allá arriba? Y la respuesta del Señor fue muy honesto y me dijo, es que hay un grupo de hermanos que no está de acuerdo cómo se maneja el tema del matrimonio, lo manejan muy light, entonces vamos a hacer otra iglesia. ¿Me voy a entender? ¿Cuántas iglesias dice que tiene el Señor? Una iglesia. Aquí tengo un versículo un ejemplo que probablemente no mache con el tema, pero en otra oportunidad conversando con algún una cliente japonesa, los japoneses tienen una cultura bien particular y yo siempre soy un preguntón, ¿ustedes cómo hacen esto? ¿Ustedes cómo hacen lo otro? Y me contaba esta señora que en Japón hay dos clases de personas. A la persona que es calladita, a la persona que escucha, los japoneses la tienen por sabia. Pero la persona que habla mucho, la persona que todo lo sabe, que tiene las respuestas para todo, no la tienen por sabia. Eso es parte de la cultura japonesa. Pero si usted piensa en la Biblia, yo le recomiendo que cada vez que atiende este servicio, no importa quién se pare aquí al frente, piense en la cultura japonesa y aprenda a escuchar, porque ese es un don que no todos tenemos. Hay que aprender a escuchar. Pasemos al segundo punto. El primero, Dios tiene una iglesia. Dice el punto número 2, Mateo 18, 17. Dios estableció un orden y la iglesia es parte de ese orden. Dios estableció un orden y la iglesia es parte de ese orden. Voy a adelantarme
y voy a explicar, todo lo conocemos, pero nada más para efectos de recordarle, por si alguno no lo tiene presente, el pasaje de Ananías y Zafira. Lo conocemos, y si no se los resumo en 2 renglones. Ananías y Zafira eran los dueños de ese lote del frente y decidieron vender el lote y dárselo a la congregación. Pero entre la acción de vender el lote y decirle, Fede, aquí está la plata, se dejaron una parte. Ahora, ¿de quién era la propiedad? De Ananías y Zafira. ¿De quién era la plata? De Ananías y Zafira. El problema fue que lo que le prometieron a Dios lo utilizaron para fines propios. Ese es el resumen del pasaje de Ananías y Zafira. Dice Mateo 18, si no los oye a ellos, refiriéndose a él y a los testigos, dilo a la iglesia. Y si no oye a la iglesia, tenlo por gentil. Gentil refiriéndose a los paganos o a la gente que era no judía, o téngalo por publicano. Recordemos que los publicanos eran personas no gratas, recaudadores de impuestos, materialistas. Es decir, en la escena de Ananías y Zafira encontramos a 2 personas que aman el pecado y que no atienden la exhortación. Punto número 2, la iglesia tiene un orden. Hay un orden dentro de la iglesia. Punto número 3. ¿Quiénes son los miembros de la iglesia? ¿Seré yo miembro de la iglesia? ¿Será usted miembro de la iglesia? Hechos 2:47 nos dice, encontramos, no quería hacer propaganda, pero estas bolichas eran de mi hijo. Mi hijo falleció hoy hace 3 años. Si usted ve las bolichas, ninguna es igual. Por más que usted quiera comprarlas parecidas, ¿ve qué bonita esta? Se ve bonita. Tal vez para el Señor sea la más fea. Pero lo que sí dice ese pasaje, adelantándome, es que el que añadía a esta iglesia, a mi iglesia, los hermanos que iban a ser salvos, era... Ahí queda. El Señor era el que añadía a la iglesia quién había de ser salvo y quién no. Dice Hechos 2:47, eso. Encontramos que el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Los miembros que el Señor salva, los añade a algo que Él llama la iglesia. Y es necesario tener muy claro que quien los añade es el Señor. No es porque usted es muy bueno y usted oró, o porque el pastor yo crecí en una iglesia donde el que ponían a predicar era el que tenía más elocuencia. Entonces, si usted llegaba a la iglesia y usted era un hermano recién llegado, pero tenía elocuencia, usted lo ponían a predicar, porque lo que se ocupaba era tener que la audiencia estuviera, ¿me entiende?, acorde conmigo y tenerlos para poderles sacar plata. Así crecí yo. No se nos olvide que el Señor es el que añade. Hoy día, la misión se ha tergiversado. La misión de la iglesia no es aquella que el Señor planeó en su plan maestro. Vamos a ver, cuando usted ve una
una serie de casas, ve lotes, ve casas, ve avenidas, ve calles, ve el condominio cercado, el agua, la luz, las zonas comunes. Los arquitectos o los ingenieros civiles dicen, este es el plan maestro, esta es la obra completa, ¿cuál lote quiere que le venda? Eso fue lo que hizo Dios. Dios hizo un plan maestro desde antes del Edén. Y lo mismo con la iglesia. Lo que pasa es que hoy día la misión se ha tergiversado. En muchas iglesias el pastor es el ungido de Dios. Es el hombre que hace los milagros. Es el representante de Dios en esta tierra, hoy en el siglo XXI. Teniendo todos a la mano la verdad. La visión de la iglesia, la misión, te encuentra misiones y misiones a por doquier, como si esto fuera una empresa. Obedece al megacrecimiento. Entre más grande la iglesia, entre más miembros, la iglesia es mejor. La prosperidad material, en muchas iglesias, el tener casa, el tener carro, es parte de una bendición superior. Todo el mundo debería ser así. Y no necesariamente así es. Hemos convertido los edificios en reuniones sociales muy bonitas, muy buena música. Y hemos confundido el rol del Espíritu Santo. Juan 16:8 nos lo dice claramente. ¿A quién fue que Él dejó en el seno de la iglesia? Y fue el Espíritu Santo, no dejó a nadie más. No dejó ni a las que corean, ni a las que danzan, ni a los que cantan, ni a los que predican. Dejó el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es quien nos va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Abundan las fábulas convertidas en libros, fantasía. Usted oye pastores gringos que escriben libros de este vuelo y usted lee el libro y no tiene absolutamente nada que ver con la Biblia. Y la iglesia tiene 100,000 miembros. Y al principio dijimos que este libro es hasta para que los niños lo entiendan. Amén. Libros, fantasías, doctrinas humanas, etc. Pasemos al siguiente punto mejor. Esa iglesia, a pesar de las cosas feas que uno lee, que a nosotros no nos pasan. Aquí le van a pegar una carrera, lo van a meter al bote porque venga aquí a congregarse Olivo, o porque vaya al centro de oración, o porque vaya a la iglesia de aquí o de allá. Pablo era uno que andaba casa por casa, autorizado, y si usted era pandereta, va para el bote. Los romanos persiguiendo a la iglesia. Hoy día no tenemos esas cosas. Hoy día es más fácil. Sin embargo, hay unas características que ahorita les voy a leer, prevalecían en la iglesia del Señor en ese tiempo. Vamos a Hechos 5, Hechos 5:11. Gloria al Señor. Hechos 5:11 nos indica que sobrevino un gran temor sobre toda la iglesia, sobre los miembros de la comunidad que escucharon estas cosas. Y aquí es donde me refiero, al pasaje de Ananías y Zafira. Este es el pasaje del acto falso de generosidad de Ananías y Zafira, que en resumen plantea que pertenecer genuinamente a la comunidad cristiana conlleva un cambio esencial en nuestra orientación. Ahora, en todo lo que hacemos, buscamos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, no incrementar nuestro estatus social, nuestra riqueza o nuestro poder. El engaño de esta pareja muestra que la actuación como miembros del sistema romano, mientras aparentan haberse convertido en miembros del sistema cristiano,
de amor por el prójimo. Como lo ha dicho Fede, hoy lo más importante es cuántos somos en muchas iglesias que cómo somos. El denominador común que encuentro en todos estos pasajes es el temor a Dios. Es una iglesia temerosa de Dios, caminando en comunidad y arraigada en la fe. El punto número 5, Hechos 8 y Hechos 9, nos indica que la iglesia, producto de esa persecución, fue esparcida. En aquel tiempo la iglesia de Jerusalén fue perseguida. Recordamos cómo Pablo, ya lo mencioné, actuó encarcelando personas y familias, pero esto, como ya se ha expuesto acá mismo, fue necesario para que la palabra del Señor fuera esparcida por todo el mundo. Hermanos en distintas latitudes compartiendo la misma fe, y la iglesia, este es el punto que quería mencionarles, y la iglesia era edificada por el Espíritu Santo. Andando en el temor del Señor, se acrecentaba fortalecida por el Espíritu de Dios. No por los deseos mezquinos de los pastores de tener iglesias gigantescas para tener un diezmo inmenso, sino que la iglesia era edificada por el Espíritu de Dios. El punto número 6, y vea que lo vuelvo a citar, tiene que ver con los miembros de la iglesia. Hechos 11:1 nos relata cómo Pedro informa a la iglesia de Jerusalén que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Gloria al Señor. Por eso es que usted y yo estamos acá, porque no solo los hermanos del pueblo de Israel, sino que nosotros también tenemos la posibilidad de ser adoptados hijos de Dios. Eso nos lo indica Juan en el capítulo 1. Recordémoslo, pero a todos los que recibieron, les dio potestad de ser hijos de Dios. Es decir, que también usted y yo podemos ser parte de la iglesia. Entonces, los miembros de la iglesia no son solamente los miembros de los israelitas, sino que nosotros también tenemos la posibilidad de ser parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Hay varias características más, yo las resumo en uno, para no hacerlo más grande. En la iglesia se enseña la palabra como punto 7, en la iglesia se ora, en la iglesia encontramos ancianos, gente de fe. Dice Hechos capítulo 11 que en el seno de la iglesia es donde se enseña la palabra a través de la congregación, la unión para ser enseñados. Hechos capítulo 12 nos enseña que en la iglesia se ora por las necesidades de los miembros de la iglesia. Note lo que dice Pedro: la iglesia hacía sin cesar oración a Dios. Pedro estaba en la cárcel y la iglesia no estaba orando. Dice que la iglesia hacía oración sin cesar para que pasara algo sobrenatural, porque Pedro estaba en la cárcel. Hechos capítulo 14 nos indica que en la iglesia encontramos ancianos, gente creyente, gente de fe. Pero lo más maravilloso, esos son los 7 puntos, se los voy a reiterar porque no lo puse ahí en la filmina. El Señor tiene una iglesia, la iglesia es parte de un orden. ¿Quiénes son los miembros de la iglesia? El Señor los escoge. ¿A quienes han de ser salvos? Y los va echando. Algunos tienden a dispersarse. Algunos se dan vacaciones. El Señor viene y los recoge por su infinita misericordia.
El denominador común en la iglesia, el temor a Dios. La iglesia del Señor fue esparcida, por eso estamos aquí nosotros congregados con un propósito, que la palabra fuera escuchada en todo el mundo. Los otros miembros de la iglesia, dice que Pedro informa a la iglesia de Jerusalén que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios y todo el mundo estaba asombrado. Gloria a Dios, porque por eso estamos aquí nosotros, porque también nosotros fuimos adoptados. Gloria al Señor. Y en la iglesia se hacen otras cosas. Se enseña la palabra, se ora, se ayuna. Encontramos gente que se llama en el libro de los Hechos ancianos, gente llena del Espíritu de Dios. Pero lo más maravilloso es que en esos 7 hay un denominador común. Y este lo puse como punto 8, creo que no está ahí. El versículo ya Alex nos lo va a poner en pantalla y tiene que ver con el servicio. Porque nadie tiene el corazón dispuesto para servirle a otra persona, primero si el Espíritu de Dios no está con uno, pero si no hay un amor genuino por el amor al prójimo. Dice el punto número 8 y el último punto, servicio, un común denominador en estos 7 puntos que acabamos de mencionar. A pesar de nosotros mismos, de las grandes diferencias dentro de esta comunidad llamada iglesia, veo una iglesia en el libro de los Hechos que se describe con 2 grandes denominadores, el temor a Dios y el servicio, el amor al prójimo. Y mire lo que dice la palabra, es algo hermoso. Hermanos, en distintas latitudes, está hablando de aquel tiempo, compartiendo la misma fe. La iglesia era edificada por el Espíritu de Dios, andaba en el temor al Señor y se acrecentaba fortalecida por el Espíritu de Dios. Y como fue el último, no lo pasé, lo dejé aquí en el celular, pero gracias a Dios por la tecnología. Como dice don Federico, palabra para probarlo. Dije que hay 2 grandes denominadores, común denominador. El punto número 4, el temor a Dios. Y el resumen de los 7 puntos que tiene que ver con el amor al prójimo. Porque la iglesia tiene unas características que hoy cuesta encontrarlas en las iglesias del Señor. ¿Cuántos me dicen amén? Normalmente, si hiciéramos el ejercicio que hacemos allá arriba, y yo me incluyo primero, y yo le digo a Juanita, dígame los nombres de este grupo de personas que están acá, que lo hacemos allá arriba, los niños, y empieza Juan Bautista, Anita, y ahí me pegué. ¿Me entiende? Porque asistimos al culto, pero por eso es que a veces escuchamos de 3 minutos de iglesia, por ahí alguien lo menciona, ¿verdad? 5 minutos de iglesia, porque nos han enseñado, no aquí, que la iglesia es otra cosa. Y lo que la Biblia dice que la iglesia es esto, una comunidad unida. Miren, ahí están las pulguitas. Yo prefiero ir a comprar esas pulguitas y no tengo nada en contra. Mi nuera está vendiendo ya en el mercado las pulgas. Pero es bueno bendecir a los hermanos de la iglesia, ¿me entiende? La iglesia tiene necesidades. Y como dice nuestro pastor, palabra para probarlo, el temor a Dios
y el servicio, el amor al prójimo. Mateo 22, versículo 36, y con esto cierro. Dice el versículo 36, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Comillas, porque está hablando el Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Temor a Dios. Esta era la iglesia, no sé si se dice primera o la iglesia que nacía en ese tiempo. Versículo 38. Este es el primero y grande, pero el Señor le dice, pero suave, el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo no le puedo servir a Anita y a Tista si no los amo. Sería algo extraño. O sí lo puedo hacer, para que me vean. Ananías y Zafira. Ah, qué bueno, Andrúbal, mira, le ayudó a cruzar la calle a un Tista, que ya es un adulto mayor. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Gloria al Señor. Hermanos en distintas ciudades, en distintos países, hermanos en Ucrania, compartiendo la misma fe. Y la iglesia siendo edificada solo por alguien, por el Espíritu de Dios. Andando en el temor al Señor, se acrecentaba, fortalecida por el Espíritu Santo. Aquí concluyo, hermanos. Me gustaría hacer que oráramos. Lo que dije al puro principio, que el testimonio de mi hermano me bendijo, que a la edad de 4 o 5, no me acuerdo si dijo alguna edad, pero señaló a alguien, aquí algún niño, él se convirtió. Los tiempos que hoy vivimos son tiempos muy diferentes a los tiempos que yo me criaba. Cuando yo me criaba, había juegos más sanos, jugábamos bolinchas, jugábamos cromos, jugábamos quedó, jugábamos escondido. Pero los tiempos de hoy son diferentes. Yo oigo a los nietos míos hablando de un programa muy famoso que hay ahora, me imagino que todos lo conocen, se llama Stranger Things, y los personajes que hay en Stranger Things, y La Nación saca hoy que el personaje principal de Stranger Things es gay. Y digo, alzo el teléfono, llamo a mi hijo y le digo, Esteban, usted sabe una cosa, que yo igual le ando a Camila a hablar mucho de esto y esto y esto. Yo no lo he visto, pero vamos a andar adelante. ¿Vos sabías esto? Me dice, sí, papá. Y bueno, trate de explicárselos porque ese programa, ¿me entiende? La Biblia dice que nosotros estamos en este mundo, pero que no pertenecemos a este mundo, pero usted no puede sacar a los hijos suyos y usted no puede sacar a los nietos suyos de este mundo y transportarlos a otro, porque aquí es donde se van a desarrollar. Y lo que este joven dijo, que a los 5 se convirtió al Señor, muchos de nosotros no lo creemos. Nosotros los mandamos ahí arriba, pues que aprendan Biblia. Pero les voy a contar un secreto. La Biblia la aprenden en la casa. Aquí nada más la reforzamos. Así que si usted no le enseña Biblia a su hijo, a su nieto, ¿qué refuerzo va a tener aquí? ¿Me voy a entender? La iglesia del Señor. De manera que si usted es papá, si usted es abuelo, yo soy papá y soy abuelo, gracias al Señor y a su misericordia, permítanos orar como iglesia. Dice que en la iglesia se ora, no para que vean al pastor o para que vean a la persona que está aquí, sino porque es una de las cosas que la iglesia tiene que hacer. Federico mencionó un montón de necesidades y estoy seguro que las que mencionó al principio apenas son unas cuantas. Todos tenemos, como dicen, nuestros rollos. ¿Qué le parece si cerramos nuestros ojos y como iglesia oramos por las necesidades que usted y yo no conocemos o que usted y yo tenemos? ¿Les parece? Y cerramos el culto así. Señor, te damos gracias
Gracias por tu infinita misericordia, Dios, por tenernos dentro de esto, dentro de este plan maestro, dentro de la iglesia. Señor, ayúdanos a ser parte de tu propósito, a nosotros menguar para que el Espíritu de Dios pueda hacer cosas con nosotros. Ablanda nuestros corazones que son duros, Señor, y permítenos ver aquellas cosas que no estamos viendo, Señor. Permítenos ser más intencionales dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Te pedimos, Señor, que nos des sabiduría, que nos des inteligencia, que no nos permitas salirnos de este recipiente, pero que podamos amar a nuestros hermanos y ser intencionales con lo que hacemos para con los miembros de la comunidad en la que asistimos, Señor. Te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Ayúdanos a ser intencionales con nuestros hijos. Y me hablo a mí, yo personalmente, a mí primero. Ayúdanos a ser intencionales con lo que enseñamos, con lo que decimos, con lo que hacemos. Tu palabra dice que es mejor no prometer que prometer y no cumplir. Ayúdanos, Padre, y pedimos la intervención de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Gracias, Señor. Amén.